la derivada. Derivada de una función. Ahora es cuando me llaman por teléfono, hostia chicos, tengo que irme, me ha surgido algo, o sea, cualquier cosa, ¿no? Todos se van, hostia, así no cuentas al menos el chiste, no te vayas así sin contarnos lo que es la derivada. Bueno, esto va a depender bastante de mi habilidad para dibujar, para hacer, digamos, un pequeño gráfico. Aquí voy a utilizar colores porque quiero que quede bastante claro, pero para entender el concepto de derivada de una función, lo primero que vamos a definir es lo que se conoce, esto vamos a ponerlo como título, interpretación geométrica de una derivada. ¿Vale? Entonces, antes de hablar de lo que es una derivada, todo empieza por definir el concepto de TVM, que es el concepto de taxa de valor mediano. ¿Vale? Lo que se conoce como un promedio. Entonces, imaginaros, por ejemplo, que yo tengo una función, sea la que sea, ¿vale? Y imaginaros, por ejemplo, que tengo el punto A, que tengo el punto B, ¿vale? Sabéis que, como todo correspondencia, para cada valor de A le corresponde lo que nosotros llamamos la imagen, ¿verdad? Es decir, para cada valor de X le corresponde su imagen a través de F. Para el valor B, lo mismo, ¿sí? Entonces, si os fijáis, la definimos, se conoce como la taxa, no sé si es en catalán, castellano. Bueno, vamos a ponerlo taxa en castellano. Me he quedado taxa. ¿Sí? Pues sí. Vaya, taxa, creo que no, de valor medio. Bueno, lo podemos cambiar si quieres por promedio. Por promedio, ¿vale? ¿Promedio de valor medio? Sí, pero como somos bueno, como somos bilingües, ¿vale? Lo vamos a poner taxa valor medio y punto. O sea, aquí hacemos lo que nosotros queremos, ¿vale? Bueno, total, que definimos este concepto como f de b menos f de a dividido entre b menos a. O sea, lo que estamos analizando aquí, con este valor de aquí, estamos analizando, es una forma de hablar de, en este caso, del crecimiento de esta función. Lo que queremos analizar, por así decirlo, lo que estamos analizando en realidad es lo que se conoce como la pendiente de la recta secante entre los puntos. Este punto le vamos a llamar Q y este punto le vamos a llamar P. O sea, nosotros tenemos una función y lo que estamos intentando calcular es si yo ahora cojo estos dos puntos y los uno,
con una recta, esos dos puntos, acordaos por ejemplo de cuando hablamos de funciones lineales, ¿no? Tengo dos puntos, con una recta, pues resulta que una forma aproximada de calcular, digamos, el crecimiento, ese aumento que tiene la función, sería calculando la taxa de valor medio. Que básicamente lo que estoy diciendo es, cojo este punto, los uno mediante una recta y la pendiente de esta recta, ¿se acuerdan lo que era la pendiente? La pendiente era la famosa m, es decir, es esta altura dividido entre esta base. O sea, esto sería incremento de f, que sería f de b menos f de a, ¿sí? Esto es f de b, esto es f de a, esto es f de b menos f de a, ¿correcto? Y esto de aquí, lo que podemos llamar, si esto es x, podemos llamar incremento de x, que es b menos a. ¿Vale? Hasta aquí bien, ¿no? Pues bien, la pendiente, en este caso, la pendiente de esta recta secante, de alguna forma, me está midiendo la tendencia que tiene, fijaros, me está diciendo la tendencia que tiene a crecer o a disminuir, en este caso a crecer, la función si la x va creciendo. ¿Es el concepto? Es decir, en este caso diríamos la pendiente es positiva, es decir, la función crece a medida que la x crece, ¿correcto? Pues bien, la pregunta que yo me hago es la siguiente. ¿Qué ocurriría si yo hago el límite de este valor de aquí ¿Qué ocurriría si yo hago el límite de este cociente? Por cierto, un apunte importante para los que hacéis física. Esto es lo que se conoce como velocidad media. Si la parte de abajo es el tiempo y la parte de arriba es la posición, esto es lo que se conoce como velocidad media. O sea, si esto fuera el recorrido de un cuerpo, ¿vale? Yo quisiera saber la velocidad media en un intervalo, lo único que necesito saber es cuánto ha recorrido, cuánto tiempo ha tardado, la división de las dos cosas me da la velocidad promedio. No te importa, ¿vale? Pero nos interesa, pero aún así, la técnica no nos da para nada de física, pero vosotros sí que estaría guay que lo anotarais en plan, la taxa de valor medio no es otra cosa que la velocidad media en física, ¿vale? Si esto es la posición y esto es el tiempo, ¿vale? Pero bueno, vamos a lo que vamos. Ahora haré un cambio de notación para que sea un poquito más claro, pero bueno, me interesa hacer este límite. ¿Qué ocurre si B se acerca? ¿Qué ocurre si B se acerca? Pues bien, fijaos lo que ocurre. Emoción máxima, Ahora luego os lo diréis que es tal cual en plan, pues era evidente, ¿no? Pero me pasó una clase que la gente dijo, Dios, madre mía. ¿Vale? Fijaros qué ocurre si B se acerca, quiere decir que este punto se va a acercar al punto 1, ¿correcto? Vale. Ah, por cierto, otra cosa que no os he dicho, pero lo estoy dando por supuesto, la función debe ser continua en ese intervalo. Porque de no serlo, podría ser que P1 se conectara. Vale, pues ahora aquí vamos a ir pasando por diferentes puntos y yo voy a ir conectando. Este podría ser P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub 4, P sub 5, ¿vale? Y voy uniendo. Voy uniendo. Estoy con los colores.
Sigo uniendo. ¿Qué creéis que pasará? ¿Qué va a ocurrir cuando el punto P se acerque al punto Q? Profundizar un poco más. ¿Qué va a ocurrir? O sea, os lo voy a ampliar aquí abajo, ¿eh? Si consigo ampliarlo, ¿eh? O sea, aquí está Q, ¿vale? Y P se está acercando tanto, que P podría estar aquí. Vale, yo me puedo acercar a Q tanto como yo quiera. Fijaros, ¿cómo debo pintar yo esa recta? Más que horizontal, si profundizamos un poco más, esto es lo que se conoce como una recta tangente. O sea, que yo he pasado de una recta secante a una recta tangente. Por lo tanto, ¿qué es la derivada? La derivada fijaros que esta recta, toda recta se define por un pendiente. Pues la derivada es la pendiente de la recta tangente a f de x en x igual a. Esa es la definición, ¿eh? Esa es la definición de derivada. O sea, esto tiene importancia, quizás no lo veis ahora, tiene importancia muy grande, porque fijaros que lo que hemos hecho aquí inicialmente es decir, vale, yo tengo una función, tengo los dos puntos y puedo calcular en promedio cuál es su tasa de crecimiento o de decrecimiento, ¿me seguís? O sea, en promedio, puedo saber en cuánto va a aumentar o en cuánto va a disminuir la función. Pero lo interesante de utilizar el concepto de límite es que, como yo puedo acercarme de un punto a otro punto, esa secante se convierte en una recta tangente. ¿Y por qué es importante la recta tangente? Porque me va a permitir describir en cada instante, en cada punto, cuál es esa tasa de crecimiento o de crecimiento. O sea, que si yo, por ejemplo, fijaros, si yo ahora este punto Q lo fuera pasando por diferentes puntos, la recta tangente en cada punto me diría cómo va creciendo la función. ¿Me seguís? ¿Cómo crece o cómo decrece la función en cada punto? O sea, yo en cada punto que quiera analizar de la función puedo saber exactamente cuál es la tendencia a crecer o a disminuir en cada punto de la función. ¿Eh? Yo que no hice la parte de geometría. Luego me dices qué diferencia hay entre la recta secante. Te lo digo ahora mismo. Una recta secante es aquella recta que cortan dos puntos. ¿Vale? Y digamos que, por ejemplo, si yo tengo una circunferencia, ¿vale? Yo puedo definir, por ejemplo, la secante que pasa por estos dos puntos. Esto es una secante. ¿Vale? O sea, lo que está dentro de la circunferencia es la recta secante. Sí, simplemente, o sea, aquella recta que pasa por dos puntos, en este caso por la circunferencia, eso sería una recta secante. ¿Vale? Pero si la recta roza la circunferencia en un punto, se conoce como recta tangente.
¿No habéis escuchado la expresión? Mi padre siempre le decía, cuando alguna vez discutía con mi madre, bueno, esto lo habéis escuchado muchas veces, no te salgas por la tangente. Eso en la carretera. Pues justamente la carretera. O sea, el concepto de tangente es, digamos, es rozar. Es cuando una recta prácticamente está rozando, casi sin llegar a tocar, ¿vale? A otra curva, por ejemplo. Entonces, esto se le llama tangente y esto se llama secante, ¿vale? Pues el concepto de derivada es justamente ese. Es justamente ese. Es, dada una función y dado en un punto en concreto, yo puedo conocer la pendiente en ese punto de la pendiente de la recta tangente de la función en ese punto. Crecimiento de crecimiento. Porque si yo, por ejemplo, os dibujo esta función de aquí, en cada punto, fijaros aquí la pendiente que ocurre. Positiva, horizontal 0, negativa. Esto será interesante para analizar el crecimiento o decrecimiento de una función, lo que se conoce como estudio de la monotonía. ¿Vale? Así que, a partir ya podéis apuntarlo, que la derivada me va a permitir analizar el crecimiento o decrecimiento de una función. En cada punto, es que es alucinante. Es alucinante. De hecho, os voy a poner ahora un ejemplo. Me vais a creer... Bueno, no. Lo vamos a hacer por partes. Y ahora os voy a poner la definición que es esta, de derivada, pero os la voy a poner, digamos, un poquito más útil a la hora de utilizarla. No tan importante para los de física. ¿Por qué es importante la derivada? Si antes hemos dicho que este concepto es la velocidad media, o sea que la pendiente de la recta secante es la velocidad media de un móvil, una trayectoria, ¿qué es la derivada? En este caso, de la posición, es la velocidad en cada instante del cuerpo. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, un cuerpo que vaya, que acelere, frene en todo un recorrido, y la derivada me va a permitir en cada instante saber qué velocidad lleva, en cada instante. En cambio, la velocidad media me permite saber la velocidad en promedio que tiene un coche, cuando dicen aquello de el Fórmula 1 se acelera de 0 a 100 en 3 segundos, ¿no? Pues aquello es un promedio. En realidad, en esos 3 segundos, en cada instante puede llevar una aceleración, puede llevar otra. Pero en esos 3 segundos lleva ese promedio. ¿Ves la diferencia entre el promedio y el instante? O sea, el punto en concreto. ¿Vale? O sea, Pregunta. la derivada es la recta tangente de la función. O sea, la derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente de la función en el punto. Repito, Sí, sí. La derivada de una función en un punto, en este caso, por ejemplo, en el punto x igual a a, en el punto, en este punto de aquí, es la pendiente que tiene la recta tangente en ese punto. La recta tangente de la función. Exacto. ¿Vale? Ahora os voy a enseñar cómo se calcula la derivada a través de la definición, y entonces representaremos la función y la derivada y lo acabaréis de ver más claro. ¿Vale? ¿Preguntas de momento? De momento ninguna, ¿no? El dibujo me ha quedado de putísima madre, Voy a utilizar la parte de la derecha, Para saber cuándo uno tiene que derivar o tiene que, más adelante tendrá que integrar, eso depende bastante
por ejemplo, cuando en matemáticas os pregunten sobre crecimiento, ya directamente lo asociáis directamente a la pendiente en cada punto y por lo tanto lo asociáis a la derivada. Así que crecimiento es lo mismo que pensar directamente en derivada. Pero cuando nos encontremos en alguna materia específica y nos preguntemos cuándo se deriva, cuándo se integra, tenemos que ir directamente a la ley en cuestión. Si la ley me dice que proviene de una derivada, directamente derivaré. Pero bueno, esto es otro tema y ya lo hablaré más adelante. Vale, entonces, lo defino de la siguiente forma. f' de x. Esto es derivada, prima es la forma como nosotros hablamos de la derivada. Esto es derivada de f de x. Aquí voy a poner derivada de f de x en x igual a a, lo podemos escribir de la siguiente forma. El límite cuando x se acerca a a de f de x. Perdón, déjame que ponga aquí una cosa. Cuando x se acerca a h, f de x más h menos f de x. Perdón, esto es acá. Esto es h. Dejadme que os explique un momento lo que acabo de hacer, ¿vale? Lo que he hecho simplemente ha sido, antes yo lo que hacía era que b se acercaba a A, ¿correcto? Ahora lo que he hecho ha sido básicamente, en lugar de hablar de A y de B, a este incremento le he llamado h, que es básicamente lo que yo quiero que se reduzca a 0, ¿correcto? O sea, este término de aquí le he llamado h. ¿Vale? Y básicamente al hacer este cambio, lo de abajo, o sea, si digamos lo de abajo se ha transformado en h, recordaos que lo que tenía yo antes era esto, límite cuando b se acerca a de f de b menos f de a entre b menos a, ¿correcto? Pues si h le llamo b menos a, ¿vale? Fijaros que f de b, el f de b no es otra cosa que este b de aquí es a más h. O sea, es esta altura más la imagen de esta altura, ¿vale? Básicamente al final esto me va a permitir, digamos, obtener la derivada en el punto en cuestión, pero jugando con lo que nosotros llamamos la anchura del intervalo. ¿Sí? ¿Repito? El b menos a lo he cambiado por h, ¿sí? Eso sí. Básicamente por comodidad, es básicamente por comodidad. Y esto, ay, por cierto, esto, h, 0. Esto creo que sería un poquito mejor. O sea, lo que he hecho ha sido, repito, estamos aquí, ¿vale? Si introducimos este cambio, fijaros lo que ocurre, límite a b, si fijáis, b es a más h, ¿correcto? ¿Sí? Y que b se acerque a a es lo mismo que decir que h se acerca a 0. Repito, estamos aquí, ¿correcto? Con eso que Es con este arriba. Bueno, no, esto es lo que vamos a utilizar. Pero os estoy explicando cómo vamos a hacer aquí. Esta fórmula para la derivada. Esta es la expresión que nosotros vamos a utilizar, ¿vale? Pero lo que quiero que veáis que hemos hecho, estamos acercando el punto B al punto A, ¿vale? Pero por comodidad voy a jugar, en lugar de acercar un punto a otro, voy a reducir ese intervalo a 0, a un solo punto, ¿vale? Entonces defino B menos A como H, ¿sí? Eso quiere decir que lo de B menos A lo he cambiado por H. Hasta aquí bien, ¿no? Luego, B lo pongo como A más H, despejándolo aquí. ¿Sí? Así que en lugar de f de B, tengo f de A más H. ¿Vale? Menos f de A, que esto no cambia. Y luego, cuando B se acerca a A, ¿cuánto vale H? H se acerca a 0. Si B se acerca a A, ¿no?
Sí que está acercando a, h se está reduciendo a 0. H tiende a 0. Esta parte, preguntar, ¿qué es esta parte? Cálculo de la... O sea, esta es la fórmula de la derivada. Esta es la fórmula auténtica de la derivada. Porque no la vamos a usar. Esta la vamos a usar ahora sí. No, pero me han dicho que, o sea, me han dicho que lo... En el futuro no la vais a usar. Vale, es un tío. Pero si os piden, por ejemplo, que analicéis o que estudiéis, digamos, la derivabilidad de una función, sí que es muy probable que el profesor os diga que hay esto. Pero cuando os digan calcular la derivada de una función, no iréis por aquí. No iréis por aquí. Pero como yo os he prometido que os iba a explicar de dónde salía y por qué era importante el concepto de límite, esta es la explicación. Preguntas. Venga, va. La parte de aquí a aquí la habéis visto clara, ¿no? ¿Cómo hemos pasado de aquí a aquí? ¿También? Es que asocio la H al incremento ¿Correcto? de la altura. Y lo que estás haciendo es las X. Sí, no, la H no es la altura. Claro, la H en trigonometría se suele poner a la altura, ¿no? Pero no, la H es, para mí es el ancho del intervalo. ¿Sí? Entonces lo que yo estoy diciendo es que cuando B se acerca a H se acerca a 0. ¿Sí? Y por lo tanto, H es incremento de X. H es el incremento de X. H es el incremento de X. Si queréis, lo podemos poner así también, si lo preferís. Vamos a poner límite cuando el incremento de X se acerca a 0 de f de A más incremento de X menos f de A dividido entre incremento de X. Es lo mismo, ¿eh? Lo veis mejor así, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Venga, más preguntas, que ahora viene... No, tranquilo, no voy a borrar. Voy a poner aquí un... Vamos a calcular... Fijaros. Dada f de x igual a 2 por x, ¿vale? Quiero saber cuánto vale la derivada de la función en x igual a 1. Acordaos que os he puesto aquí la notación esta f' de a se lee como derivada de f de x en x igual a 1. O sea que esta prima directamente me está diciendo que yo debo derivar, ¿vale? Debo derivar y acercarme al punto x igual a 1. Vale, pues vamos a utilizar la definición. La definición que es f' de 1 es igual al límite cuando x hay, ¿qué preferís? ¿H o incremento de x? ¿Incremento de x? Venga. Cuando incremento de x se acerca a 0, de f de 1 más incremento de x menos f de 1 dividido entre incremento de x. ¿Sí? Esto es por definición, ¿eh? Esto es por definición. Vale, ¿quién me dice que será f de 1 más incremento de x? ¿Qué será f de 1 más incremento de x? Si tú nos pides la derivada, En x igual a 1. Es lo que estoy pidiendo. Uno que era derivado dirá, joder, qué fácil, qué rápido, pero por aquí hay que echarle valor, por no decir una palabrota, ¿vale? Pero así es como uno entiende las cosas, aunque repito que al final lo que uno lo acaba haciendo de otra forma, pero si piden, digamos, si quieres entender la derivada en general y saber por qué en algunos casos se derivan y en otros no, hay que entender esto. Fijaros, ¿qué es f de 1 más incremento de x? F de x, esta expresión de aquí, pues yo cambio la x por el 1 más incremento de x. Límite de 1 a 0. sería... No, acordaos que el límite lo sustituye al final de todo.
¿eh? 2 por 1 más incremento de x. Menos, ¿cuánto vale f de 1? F de 1 es 2 por 1, que es 2. Dividido entre incremento de x, ¿verdad? Lo único que he hecho aquí simplemente ha sido esto, es la imagen del punto 1 más incremento de x. O sea, he cambiado esto en lugar de la x. Por lo tanto, es 2 en lugar de la x, coloco 1 más incremento de x, así que tengo 2 por 1 más incremento de x. ¿Sí? ¿Lo veis, no? Es decir, utilizando esta función, he evaluado en el punto 1 más incremento de x. Entonces, si para x, ¿no?, su imagen es 2 por x, ¿cuánto vale la imagen de 1 más incremento de x? 2 por 1 más incremento de x. Guay, ¿no? ¿Sí? ¿Veis el paso de aquí a aquí? ¿Verdad? Sí, ¿no? Vale. Ahora hay que tener un poquito de fe. Desarrollamos esto y me queda 2 por 1 más 2 por incremento de x menos 2 entre incremento de x. Genial. Se me va el 2 y me queda 2 por incremento de x entre incremento de x. Que esto, antes de sustituir, acordaos, aquí me aparecería, aquí, ¿qué determinación me aparecería? Aquí me lo dice. 0 entre 0. ¿Verdad? ¿Veis? Vale, entonces, ahora, claro, ¿qué hago para evitar esta indeterminación? Me cargo el factor común antes de sustituir. ¿Lo veis, no? ¿Verdad? Respuesta 2. Respuesta 2. Pero vamos a ir más allá, porque lo que hemos hecho aquí ahora ha sido calcular la derivada en un punto en concreto. Pero, ¿qué ocurriría si calculáramos la derivada, en este caso, más que en un punto en concreto? ¿Qué ocurriría si calculáramos la derivada en un punto genérico, llamémosle x? ¿Vale? Aguantar un pelín, ¿eh? Y ya acabo. Lo único que, o sea, en lugar de calcular f' en 1, ¿cuánto valdría f' en un punto genérico x? Lo único que tenemos que hacer, utilizando la misma definición, sería hacer el mismo proceso, pero en lugar de sustituir la x por un 1, la x la vamos arrastrando. Fijaros lo que ocurre. Si habéis seguido esta parte la seguiréis igual. Límite, incremento de x, vamos a acercar a 0. Esto de aquí, ¿qué me dará? 2 por x más incremento de x. Menos 2 por x, entre incremento de x, pues al final me va a quedar límite incremento de x cuando se acerca a 0, ¿vale? Esto es 2 por x más 2 incremento de x menos 2 por x entre incremento de x. Esto al final me acaba saliendo 2 de nuevo, ¿vale? Vale, pues ya casi estoy, ¿eh? Vamos a representar para que veáis, para acabar de cerrar esta clase maravillosa. La parte a la derecha la puedo borrar, ¿no? ¿Sabes qué? Mejor el jueves no... Mejor el jueves... ¿Qué te parece si nos cogemos ya vacaciones, eh?
si fijaros, voy a representar ahora la función f de x, que es 2x, y la función f' de x, que vale 2, que es lo que hemos hallado, ¿correcto? ¿Cuánto vale esta? ¿Cuánto vale? ¿Cómo se representaría esta función, la función 2x? La función 2x sería, para que os hagáis una idea, para x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, esto es 2, 4, 6, sería, bueno, más o menos. ¿Vale? Esto sería la función tal cual, ¿eh? ¿Qué me va a quedar la derivada? Una constante en y es igual a 2. Me va a quedar esto. Interpretemos esto. Interpretemos esto. ¿Qué es lo que ha hecho la derivada? O sea, esto es el punto clave de todo, ¿no? La función, lo que hace la función básicamente es relacionarme el eje X con el eje Y, ¿correcto? ¿Sí? Y en este caso me